Desde el primer día de mi gobierno quise aplicar, y así lo hemos venido haciendo, los principios del buen gobierno: transparencia, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas, y eso ha sido como una especie de constante en todas las actuaciones del gobierno. Pero al mismo tiempo les dije, hay una palabra que además la incluimos como una de las locomotoras que debe tener todo país, toda empresa, todo gobierno, y es la palabra de la innovación. Hay que estar permanentemente innovando para poder progresar, para poder crecer. Inclusive, como una de las locomotoras del crecimiento, la innovación es la única que es constante, porque la vivienda, que es otra de las locomotoras, pues cuando uno acabe el día de mañana de construir todas las viviendas que se necesitan, pues la locomotora no da más. Cuando acabe uno de construir toda la infraestructura que necesita un país, pues la locomotora ya no da más como factor de crecimiento. En cambio, la innovación es algo que es constante, y todos los países que han logrado altas tasas de crecimiento durante un tiempo prolongado, el factor de innovación, de aumento de la productividad de la economía, explica más del 50% de ese crecimiento. Y por eso les he dicho a todos los funcionarios, el sector público también debe ser un sector preocupado permanentemente con la innovación. En el sector social, en todas las políticas sociales, ahí estamos innovando todos los días. La Red Unidos, en la lucha contra la pobreza extrema, hemos hecho todo tipo de ejercicios para ver cómo podemos hacer las cosas mejor, cómo podemos llegar de A a B en una forma más eficiente, más rápida, menos costosa, cómo podemos sacar a esa gente de la pobreza con políticas que sean más efectivas. Y así, en todas las áreas del gobierno, hemos venido estimulando la cultura de la innovación. Pues bien, hoy estamos asistiendo a un evento que tiene mucho que ver con eso, con innovar, con buscar formas novedosas que le puedan ayudar a la gente, que puedan ayudar al sector de la construcción, que puedan estimular la economía. Y esta feria de la remodelación es exactamente un ejemplo de innovación, un ejemplo de imaginación, de creatividad, afortunadamente toda muy positiva, en donde los resultados, si lo que queremos se logra, y estoy seguro que se va a lograr, porque todos los elementos están presentes para lograr los objetivos, pues todo el mundo va a salir ganando. ¿En qué consiste este paso tan importante de innovación? ¿En qué consiste esta feria de la remodelación? Pues consiste ni más ni menos en aplicarle sentido común a las cosas, porque la innovación muchas veces se reduce a eso, a aplicarle sentido común a ciertas situaciones. Las familias que ya tienen una vivienda, que ya tienen un crédito, que han venido pagando ese crédito regularmente, generalmente después de un tiempo, y eso nos sucede a todos, queremos mejorar la casa en donde vivimos. Se nos creció la familia, se envejecieron algunas de las instalaciones, en fin, hay muchísimas razones para querer mejorar la vivienda donde habitamos. Y se le ocurrió al señor ministro de Vivienda y a los constructores y a todos los que están participando en esta feria, que por qué no hacíamos algo tan sencillo pero tan importante como darles a todos los usuarios del crédito hipotecario, a todos los que vienen pagando su casa, la oportunidad de prolongar ese crédito, de extender ese crédito y utilizarlo en algo que en la mayoría de los casos
está presente y es en el deseo de remodelar, de mejorar la vivienda. Y eso es lo que estamos haciendo con esta feria, la feria de la remodelación. Es lanzando este nuevo producto, por ponerlo de alguna forma, en donde automáticamente a las familias que tienen sus casas, que están pagando su crédito hipotecario, todas las entidades financieras, porque todas quisieron participar, todas están dentro del programa, dijeron, nos gusta muchísimo y tienen nuestro visto bueno y casi que automáticamente le prolongan el crédito para obtener unos recursos para mejorar las viviendas. Y al mismo tiempo, todas las empresas que en una u otra forma suministran los materiales para esa remodelación, bien sea si quiere uno remodelar la cocina o los baños o el tapete o cualquiera de los elementos que se quieran adquirir y remodelar, ahí están las empresas listas también a participar y en estos 3 días en condiciones bastante favorables, es decir, dando unos descuentos bien atractivos. Esto puede automáticamente beneficiar a cerca de 200.000 familias, automáticamente. Pero no solo eso, eso trae una cantidad de beneficios adicionales. Eso genera un impulso a la industria de la construcción y a la economía. Se calcula que por cada vivienda remodelada, por cada vivienda mejorada, se están generando 3 empleos adicionales, 3 por cada vivienda. Es decir, si hay 200.000 viviendas que se van a remodelar, son 600.000 empleos que se generan en ese proceso, empleos directos, porque aparte de los empleos que se puedan generar al margen de este proceso. Eso también significa más compras, más inversiones, más crecimiento y más prosperidad. Y eso es parte de este programa que creo que es bien interesante. Lo que quiero además aprovechar es invitar a todos los dueños de sus hogares que están pensando en la necesidad de remodelar, que vengan a esta feria. Y aquí van a ver, como lo pude observar yo personalmente, a todos los interesados reunidos, a las entidades financieras y a todas las empresas que están suministrando todos los materiales necesarios para esa remodelación. Aquí, en esta feria, pueden hacer todos los trámites, todos los pasos necesarios para para tomar esa decisión de remodelar sus viviendas. Esto pues es un programa más dentro del programa de fomentar la construcción y fomentar la vivienda que tenemos en el gobierno, ya en el 1.000.000 de viviendas que habíamos puesto como objetivo, un objetivo que era y sigue siendo bastante ambicioso, pues en eso ya llevamos iniciadas cerca de 440.000 viviendas y en las 100.000 viviendas gratis ya están firmadas 85.000 y deben terminar de firmarse las otras 15.000 porque la semana pasada, esta semana el CONFIS dio la aprobación final de los recursos que estaban faltando, ya esos recursos están disponibles y lo único que se requiere es tiempo para que el ministro y sus funcionarios puedan ir a cerrar los negocios con los constructores para cumplir la meta de las 100.000 viviendas. Meta que ya estamos comenzando a cumplir en el sentido de que estamos comenzando ya a entregar las primeras casas. Hicimos la primera entrega hace unos días en Pradera Valle, luego fuimos a Yumbo, ahora vamos a entregar las primeras viviendas de esas 100.000 viviendas gratis, vamos a ir a Medellín, de aquí salimos a Medellín a hacer entrega de esas primeras viviendas y fíjense ustedes
la rapidez con que se están entregando esas viviendas. La ley se aprobó el año pasado, ¿en qué mes, ministro? En julio. O sea que en menos de 7 meses después de haber sido aprobada la ley y todos los trámites que se requerían después de la aprobación de la ley, ya estamos entregando las primeras casas. Y tenemos la garantía de que vamos a entregar las 100.000 casas pues, en el próximo año, sencillamente porque la forma como se contrataron las casas con los constructores obliga a un cumplimiento rápido de esos compromisos. ¿Por qué? Porque los constructores no van a recibir el dinero sino cuando terminen la construcción y entreguen las casas terminadas. Eso garantiza que estas casas se van a entregar rápido y se van a entregar además en las mejores condiciones, porque de otra forma no se desembolsa un solo peso. Y eso ya está dando resultados, ya estamos viendo las primeras casas que están saliendo. Y de aquí al resto del año, lo que vamos a tener es oportunidades de ir entregando casas por todo el país en la medida en que los constructores nos vayan cumpliendo como nos tienen que cumplir, porque si no, no reciben sus dineros y sus recursos. Eso también debe darle un buen dinamismo a la industria de la construcción, que queremos fomentarla cada vez más por el efecto positivo que tiene la construcción en toda la economía. La construcción jalona cerca de 32 industrias diferentes, genera mucho empleo y aparte de eso, pues la satisfacción que tiene cualquier familia de hacerse finalmente a su propia casa es algo que para cualquier sociedad debe ser un objetivo prioritario. Por eso siempre hemos mantenido y mantendremos la construcción, la vivienda como una prioridad en nuestro gobierno y nos complace mucho estar ya cumpliendo con esos objetivos que nos propusimos. También hay otros incentivos donde estamos haciendo lo posible para que la gente utilice los estímulos. Una franja son las viviendas gratis, pero por supuesto que necesidades de viviendas hay en todos los estratos. Y ahí revivimos el subsidio a la tasa de interés, una modalidad que se llama el FRECH, y es una modalidad a través del cual el gobierno, en cierta forma, paga parte de los intereses de las entidades financieras para adquisición de vivienda. Ahí hay más de 50.000 cupos para utilizar esos recursos. En eso lo que queremos es que la gente cada vez sea más consciente de todas las facilidades que existen frente a esas modalidades de pago y a esos subsidios, a esas ayudas que el gobierno nacional está poniendo a disposición de los usuarios o potenciales usuarios de crédito para vivienda propia. Y seguiremos ahí innovando, tratando de buscar nuevas formas de estimular que la gente compre su vivienda, su casa propia, que la gente construya más y más viviendas, porque el déficit de viviendas en el país sigue siendo altísimo. La cantidad de gente que quisiera tener su casa que no la tiene. Y eso es lo que estamos tratando cada vez de cerrar esa brecha entre la gente que aspira a tener vivienda y la gente que efectivamente obtiene esa vivienda. En la medida en que vienen más familias nuevas que entran al mercado, pues esa necesidad se va ampliando y por eso este es un proceso continuo y por eso tenemos que innovar permanentemente en programas que le permitan al gobierno y a Colombia en general, a la sociedad colombiana, a ir disminuyendo ese déficit entre la gente que quiere vivienda y la disponibilidad de vivienda en todos los estratos, porque se trata no es solamente de los estratos más bajos, sino en todos los estratos. Hicimos un gran esfuerzo en los estratos más bajos, en esas 100.000 viviendas, porque nunca les había llegado a esas familias esa oportunidad.
el sistema que teníamos en este país no les permitía a muchas familias acceder a vivienda simple y llanamente porque no tenían la capacidad financiera, no tenían los ingresos ni siquiera para cerrar esa parte que le correspondía a las familias. No tenían ni siquiera cómo abrir una cuenta bancaria. Entonces, por eso hicimos un esfuerzo en ese estrato que nunca se había imaginado que iba a poder tener una vivienda y viviendas buenas, viviendas dignas. Las viviendas que hemos venido entregando son viviendas realmente viviendas dignas con todas las facilidades y frente a lo que estaban viviendo esas familias realmente es un cambio muy, muy importante y esto va a tener una gran repercusión en nuestros indicadores sociales, que es parte también de nuestros objetivos, de ir cerrando esas brechas, de ir reduciendo la pobreza, de ir reduciendo la pobreza extrema. En la Red Unidos, si hay un factor que pesa en el proceso de ir sacando a las familias más pobres de la pobreza extrema, es el factor de la vivienda. Ahí esa remodelación, esa mejora de su situación, de su hábitat, tiene una influencia enorme, tiene una repercusión enorme en el nivel, en la calidad de vida de todas y cada una de esas familias. Por eso, dentro de los factores que cada miembro, que cada cogestor de la Red Unidos le sigue a cada familia, el elemento de su vivienda, de su hábitat, pues abarca una parte importante. Por eso la repercusión social en todo lo que estamos haciendo en materia de construcción y de fomento de la vivienda es tan importante también desde el punto de vista social. De manera que lo que quiero es invitarlos a que participen en esta feria, porque esto es algo que a todo el mundo le conviene, todo el mundo gana. La economía gana, gana el empleo, ganan los usuarios, ganan los intermediarios, o sea, los intermediarios financieros, las empresas, aquí todo el mundo gana. De manera que los invito muy especialmente a que esta feria de la remodelación, como dice el lema, remodelando, cambiamos vidas, se vuelva una realidad. Muchas gracias.